empezar el acto y bueno, quiero ser lo más simple posible para que hable más quien realmente tiene que hablar, que es Matilde. Bueno, yo soy el coordinador del grupo de mayores, que depende un poco de la comunidad de propietarios. Perdonad estos son las... Sí, bueno, sí, coordino el grupo que nació porque queríamos un poco ver la posibilidad de hacer un cohousing, es decir, una vivienda, perdón por el inglés, queríamos hacer pues una cooperativa o algo para viviendas de mayores colaborativas, que se llama en inglés cohousing, ¿no? Pero luego vimos que era mucho mejor seguir viviendo en nuestras viviendas con los cambios que hubiera que hacer. Y pasamos a ser el grupo de mayores en vez del grupo de viviendas colaborativas. Y bueno, estamos haciendo algunas cosas que ya os hemos indicado en las diversas hojas que hemos mandado y que tendréis más noticias nuestras, porque estamos trabajando para ver la posibilidad de salvaescaleras para el gran problema que supone para las personas mayores subir a la primera planta. Estamos viendo también la posibilidad de servicios de comedor a domicilio y, bueno, y dando a conocer los problemas de los mayores en nuestro barrio y en el pueblo. Y bueno, pues yo sin más ya paso la palabra a Maite, que es la representante de Atoxanse, que es la que realmente nos convoca aquí hoy. Bueno, pues lo primero es dar las gracias a Rosa por haber sido la que ideó este espacio. A mí me lo contó ya hace unos meses y la verdad es que bueno, pues es un honor que estemos hoy aquí todos convocados por este tema que es tan relevante y tan importante y tan a futuro. El grupo de actividades voluntarias de Rosa Luxemburgo se ha reconstituido, seguimos siendo no los mismos todavía, pero esperamos serlo, en asociación Atoxanse, es decir, ahora habéis visto un nombre diferente, pero no seguimos siendo los mismos de actividades voluntarias que nos hemos constituido como asociación. Y el principal motivo por el que hemos cambiado de denominación tiene que ver con que tenemos que dar continuidad a todas esas actividades que venimos haciendo, de tipo lúdico, de tipo cultural, de tipo de formativas, pero con la idea de que sigamos haciendo barrio y sigamos contribuyendo a tejer redes dentro de nuestra comunidad de vecinos. El objetivo es ese, continuar haciendo las actividades que hacemos y otras más, que si somos más podríamos llevar a cabo, y para eso necesitamos indagar en cuáles son los intereses que tenemos todas las personas que vivimos aquí y buscar espacios comunitarios que nos permitan llevarlas a cabo. Y por eso estamos reivindicando que necesitamos espacios públicos que nos ayuden a llevar a cabo estas iniciativas. Nosotros pensamos que hay que pensar en el futuro en proyectos intergeneracionales donde todos tengamos cabida. Ya tenemos muchas experiencias de esas cenas que hacemos en el barrio, donde nos juntamos todos en las clases de pintura, en las clases de calceta, donde se mezclan jóvenes y mayores, y habrá que dar otra cabida a otras posibilidades en el futuro. Yo me preguntaba si como asociación es un buen momento para que nos pensemos cómo motivar a jóvenes, adolescentes, a adultos y a mayores a salir de esa zona de confort y seguir en la calle y crear y continuar haciendo barrio. Combatir la soledad que nos acecha detrás de tanta tecnología y tanto teletrabajo. Animo a que juntos debamos buscar un motivo y esperamos que este encuentro nos pueda orientar y en el camino de prevenir la soledad y de detectarla lo antes posible. Así que, Ahora. Bien, pues bueno, nos conocemos casi todos, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos algunos y a lo mejor no nos reconocemos. Pues eso es lo que ha dicho Santiago un poco, que era el grupo de mayores. Entonces, somos un grupo de mayores que lo que queremos es quedarnos a vivir en el barrio, como un porcentaje muy alto, según el Inserso, de un 80 y tantos % de personas quieren quedarse en el barrio con recursos. Los motivos de estar haciendo esto pues son esos y el crear barrio. En este momento estamos aquí, el grupo de mayores, que salvo Maite, que no es mayor, pero los demás estamos aquí,
está, ya fuera, está Kiko, que es el presidente de la comunidad, y ahora quiero decir que todos estamos intentando trabajar en común. Está Manuel, que está como AMAPACI, que es la Asociación de Mayores para la Participación Social, Ciudadana, eso no veía la S, que bueno, como ves, el nombre dice mucho, ¿no? Y que están haciendo mucho por evitar la soledad y hacen un montón de actividades. O hacemos, yo también, pero no hago nada con ellos, soy sola. Bien, yo os quiero decir que, aunque Matilde nos va a dar mucho más, pero que la soledad no deseada en España supone un coste de 14.141 millones de euros. Que si todo eso hiciésemos prevención, se evitaría muchísimo en no ir al trabajo, en medicación, en un montón de cosas de estas. Entonces, nosotros queremos, o por lo menos de ahí hemos partido, o sea, queremos prevenir y queremos que esos recursos queden para otra cosa y seamos más felices, sobre todo. Por otro lado, somos un barrio intergeneracional. Tenemos la suerte de que no vinimos, la mayoría vinimos con 30 y tantos años y ahora mismo tenemos 70 y tantos, pero muchos han quedado los hijos o ha venido gente nueva y se han ido a otro espacio. La relación intergeneracional es importantísima para prevenir la soledad y para una vejez digna, digamos. Se evitan muchas de envejecimiento activo, de un montón de cosas si se tiene una relación intergeneracional. En este barrio estamos y entonces lo que pretendemos de alguna manera es hacer eso, tener contactos. Y para eso necesitamos un espacio en el que nos podamos reunir, en el que nos podamos ver unos y otros, en el que también para los más jóvenes pues pueda ser un espacio de intercambio de sus hijos, también los mayores, poder hacer ahí una función perfecta, que se puede hacer también ludoteca, o sea, algo que vayamos viendo, comedores, pero necesitamos un espacio. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Y en cuanto a esto, para no extendernos y para que sea Matilde la que nos dé más información y podamos tener, pues yo quería presentarla. Bueno, Matilde, la faceta de ella de exministra de Asuntos Sociales, pues yo creo que todo el mundo la conocemos, pero hay un montón de cosas que más ha hecho, pero ella, la dije, ¿cómo te presento? Y me dijo, no, de ninguna manera, es un aburrimiento el tener que decir todas esas cosas que ya todo el mundo sabe y que no sirven para mucho. Bien, bueno, pues... ¿Perdón? Yo no sé. Yo no sé. Vale. Muy bien, pues ya lo sabéis. No sé. Matilde Fernández vale. A ver, en este momento ella está aquí porque es la presidenta de la Asociación contra la Soledad No Deseada, que es una asociación de ámbito estatal, y del Observatorio de la Soledad No Deseada, que es de la Fundación 11, no sabía Federación, Fundación 11. Entonces, bueno, pues está aquí representando en estos momentos esas dos instituciones. Aparte de eso, Matilde tiene una faceta sindicalista que también con Santiago ha coincidido en las épocas de antaño. Y bueno, y después pues yo creo que hay muchos programas, o algunos de los que ella creó que todavía están funcionando. Yo iba a contar solamente una anécdota. Yo recuerdo el Ponte lo Ponseló, en aquella época. Bueno, pues esto es a tuya, Matilde. Entonces, yo trabajaba en Juventud y me acuerdo que nos mandaban preservativos para los jóvenes y los que iban eran los abuelos. O sea, mogollón de abuelos. Y lo he contado porque éramos chicas todas. Y nos sentíamos como muy empoderadas las mujeres, aunque parece que eso no era un objetivo, de dar los preservativos a hombres mayores. Como que era una sensación muy agradable, que nos reíamos muchas veces de que llegaban la gente mayor a pedirnos, y era como que... Pero bueno, pues también está ahí. Y
Bueno, o sea, creo que es lo que más nos puede definir de Matilde y sobre todo, o sea, lo que yo sí puedo decir como Rosa, yo también soy de la Asociación contra la Soledad No Deseada y he trabajado con ella y con Masi, con la gente que está por aquí de socios y bueno, he sido trabajando muy a gusto en lo que... y de Matilde es lo que me marcaría muchísimo, que es una mujer muy trabajadora y que siempre está dispuesta, siempre, cuando la pidamos, no solo para actividades como muy importantes y muy... está aquí con nosotros, en un barrio de un pueblo de la periferia de Madrid. Y que, bueno, darle las gracias. Y gracias a todos vosotros. ¿A ti no te dejan hablar? Bueno, es verdad que yo vengo con el gorrito, como veis, de Amapaci, pero eso no quiere decir, y me lo voy a poner antes, nada más un segundo, que también hemos colaborado activamente y formamos parte de la Asociación Cultural Rosa Luxemburgo, Acrosanse. Porque se dice Acrosanse, dice que para la otra, ¿verdad? Bueno, pues es simplemente una asociación cultural del barrio. También del grupo de mayores, y hemos colaborado activamente en dar respuesta a esa pregunta de siempre y antigua: ¿qué hacer? Bueno, el qué hacer cuando hemos decidido vivir en nuestra casa, después de haber discutido lo que la palabreja que Santiago nos ha comentado, y hemos decidido vivir en nuestra casa, y también después de discusiones, hemos decidido que el vivir en nuestra casa, los mayores, también tenemos que convivir con lo que para nosotros hablamos de jóvenes. Ojo, que cuando nosotros hablamos de jóvenes, estamos hablando de nuestros vecinos de 40 y 50 años. Es decir, dentro de los telediarios, queridos colegas, ya no vemos. Bueno, pues dar las gracias a Matilde, nuestra invitada, gracias. Y ahora me pongo a partir de este momento el gorro de Amapaci, y si hemos colaborado hasta ahora en todos estos trabajos de buscar una alternativa de comedor, que eso ya se irá desarrollando, ese salvaescaleras, hemos colaborado, pero ahora me voy a poner el gorrito de Amapaci y decirle a Acrosanse, esa otra mitad del corazón, que Amapaci está dispuesto a colaborar con vosotros y a ir de la mano. Es decir, que las propuestas que nos hagáis, nosotros las veremos a nuestra asociación, y nuestras propuestas también las llevaremos a la vuestra para hacer esa red conjunta. Así que, bienvenida, Matilde, y gracias. Pues es un honor compartir mesa con vosotros cuatro y muchísimas gracias por estar aquí. Un día ya de calor que casi apetece dar un paseo, ¿no? Seguro. Pues así que muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué he dicho que sea Rosa? Bueno, primero porque es una amiga, porque es un miembro de la asociación, que por cierto, para que lo sepáis, Manoli Ferrari está ahí en segunda fila y Masi Martínez son también de la asociación y han querido venir desde sus diferentes lugares. ¿Y por qué? Y porque el barrio es muy importante cuando hablamos de los temas de soledad. Es más, os diré que si estuviera aquí los médicos del ejército americano, que son la Surgeon Foundation, la Fundación Surgeon, y que editan todos sus documentos, hacen la atención primaria. Ya sabéis que Estados Unidos, como vemos en las películas, todo está muy privatizado. La atención más solidaria la hace el ejército y lo hacen los sanitarios del ejército. Estábamos en un seminario con ellos internacionalmente, estaba un comandante hablando de su gran objetivo, que se resumía en una palabra, en el trabajo americano, y es conexión. Conexión entre las personas. Y todos los anglosajones, si leéis literatura de la soledad y de mensaje rápido, lo que dicen es la necesaria conexión entre personas.
Recuerdo que en este seminario este comandante decía, dice, es que si se cierra una escuela, yo me acordaba automáticamente de la España rural, ¿verdad? Si se cierra una escuela, hay que hacer un informe de las conexiones que se pierden. Padres y madres que dejan de verse. Alumnos que de pronto van a diferentes colegios, porque se ha cerrado esa escuela rural, esa escuela pequeña. Personas mayores que vigilaban la seguridad, que a veces hacían trabajo voluntario de arreglar un columpio que se había soltado o algo así, y lo hacían los jubilados desde su voluntariado, la policía local, velando porque todo estuviera bien. Todo eso son conexiones que cerrarse una escuela se rompe. Y hay que volver a abrir conexiones. Lenguaje, si queréis, anglosajón. Si vais a Europa, y a todo lo que los determinados departamentos de bienestar social europeo, la palabra que se dice es hay que recuperar comunidad. Hay que recuperar trabajo solidario entre vecinos. Hay que recuperar solidaridad. Comunidad, solidaridad. ¿Y eso lo dicen los americanos? Esto lo están diciendo los europeos. Es que has empezado hablando de los americanos. Claro, y he pasado a los europeos. Los americanos, la palabra conexión, para dejaros un flash. Luego entramos en profundidad. Los europeos... No la imagen que tengo yo de ellos. Particularmente ahora. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, luego abrimos un coloquio, si no le importa. Y... No, es que no tengo memoria, luego se me olvida y... Vale, bueno. Bien, entonces, comunicación y a mí, por no repetir, más o menos palabras similares, dije barrio. Lo que, pensando más en ciudades, distritos, barrios. Hagamos barrios. Recuperemos conexiones en los barrios. Pensad en la pandemia, como de pronto dijeron, el papel que van a jugar las farmacias. No, yo creo que ya no hay organización de tipo profesional que no haya firmado convenios con las farmacias, para que jueguen un papel de informar, de usted, si ve que llega una persona a consumir fármacos, avise a los servicios sociales si ve algo raro, empiezan a aparecer la necesidad de establecer esas conexiones en el barrio. Bueno, eso es por abriros ventanas de comentarios. Y antes de descender a hablar de la soledad, que me enrollo como una persiana con ese tema, porque cada vez estudio más y cada vez veo que hay que estudiar más. Pero dejadme deciros que la soledad es un malestar social, que algunos dicen que es nuevo. Bueno, hay estudios de universidades, de la academia, hablando de los problemas de las personas. Lo que pasa es que a lo mejor el apartado y el capítulo de esos estudios de soledad se invisibilizó. Y eran otros problemas en los que se centraban las investigaciones. Pero bueno, al salir de la pandemia, todo el mundo dijo hay que conocer más de la soledad. Y se ha empezado a conocer. Hay gente, hay profesionales que dicen ya no habléis tanto de la soledad, porque estáis dándole una dimensión que parece que es un grandísimo problema. Bueno, ya veremos luego cómo y cómo lo valoramos. Pero lo que sí quiero, estoy aquí entre personas de diferentes campos, me habéis dicho algunos que habéis trabajado en diferentes sectores en los dos ayuntamientos, dejadme deciros que posiblemente si el estado del bienestar funcionara óptimamente, ya resolvía los problemas. Si nuestro sistema educativo tuviera en cada aula un ratio de alumnos pequeño por profesor, posiblemente el profesor, además de enseñarle los ríos, le podría, y escribir sin faltas de ortografía, se podría ocupar del niño, cuidar lo que le está pasando. Si en el sistema sanitario nuestra enfermería comunitaria fuera la suficiente como para visitar a las personas mayores de 80 años que viven solas, posiblemente podríamos prevenir muchas cosas. Si tuviéramos los suficientes médicos de atención primaria, y si me voy a la seguridad social o trabajo, si hubiera, ahora se llama SEPES, ¿verdad? Si hubiera un SEPES
con un montón de expertos en determinadas orientaciones profesionales para intentar que el tránsito entre el final de unos estudios y la búsqueda de un trabajo tuviera el apoyo desde... Y así, si queréis, sigo hablando. Es decir, si nuestro estado de bienestar fuera más robusto, podría resolver. Es más, a mí me gusta, y lo he leído de una profesora de la universidad, una psicóloga social conocida, que ahora está enseñando en la Universidad Pública de Barcelona, y yo lo añado algunas cosas. Vivimos en un país desarrollado, como el resto de los europeos, con un estado de bienestar más perfecto o más imperfecto. Yo os he empezado hablando de imperfecciones, y entonces realmente, si trabajáramos en 4 brechas, en nuestro país, si trabajáramos en 4 brechas, que hay en nuestro país, avanzaríamos mucho. Y muchos malestares casi no habría que tratarlos, porque se iban resolviendo con el conjunto de las políticas de los diferentes sistemas. La primera brecha, que todos tenemos como ciudadanía que asumir nuestra cuota de responsabilidad, es la desigualdad económica y social, que produce pobreza. Nuestro indicador de pobreza infantil es de pasar vergüenza, y es pobreza o riesgo de exclusión. Una brecha. La segunda brecha importante en nuestro país por la que hay que luchar es avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso implica reducir la brecha salarial, reducir la brecha de pensiones que hay entre hombres y mujeres, y en medio el causante. Y el causante de esas brechas es la no conciliación de los hombres, o las no suficientes políticas públicas para hacer que traer un hijo al mundo sea algo que lo asumamos colectivamente como un deber democrático, y por lo tanto contribuyamos todos a sacarlo adelante. Bien. Tercera brecha, la brecha territorial. Hay más ruido de la realidad, pero una brecha territorial es que en Madrid tengamos unas prestaciones y en Castilla-La Mancha otras, y en Castilla y León otras. Las básicas y fundamentales no, pero hay una dedicación presupuestaria que no es exactamente igual en un territorio y en otro, por el difícil nivel de pacto y de consenso que tiene la sociedad española en los últimos años más para llegar a acuerdos entre responsables políticos de un territorio o de otro. Y la cuarta, y la has citado tú como un tema que te interesa, es la brecha intergeneracional. Intergeneracional. Piensa en ti, en mí. Yo fui trabajadora psicóloga en Ligi, me dedicaba a seleccionar a la gente y a formar a la gente en Ligi Indiana de España, y al lado en uno de mis trabajos, para empatizar con vosotros en cercanía, ¿no? Entonces, pues hubo tiempos en los que los jóvenes terminaban sus estudios y encontraban rápidamente trabajo. Y encontraban un trabajo un poquito mejor que el menos de mileurismo. Y ahora tenemos una cantidad de gente joven, bien formada, que encima han tenido sus padres que hacer el esfuerzo con el nuevo sistema de quitar un año a las carreras superiores del máster. Son recursos económicos y luego un miedo y una inseguridad en los jóvenes tremendo de decir: ¿cuándo podré devolver a los míos? ¿Cuándo podré devolver a mis padres algo de tanto sacrificio? Bueno, los ricos no se plantean eso, pero la mayoría de la gente sí. Bueno, entonces, ¿qué quiero deciros? Que yo, aunque hable con mucho cariño y con mucha empatía de que tenemos que trabajar en luchar contra el aislamiento de las personas y de la soledad, no me voy del marco, aunque no lo hable, porque no me lo habéis pedido, pero como veis lo he hablado, soy una indisciplinada, porque es importante que tengamos el marco. El marco es que hay que mejorar las políticas que ya tenemos. El marco es que hay que acompañar a los educadores, que lo dicen y lo han presentado en un informe en el Parlamento, que lo han aprobado con un porcentaje elevadísimo la Cámara, que dice
que dice que se necesitan más educadores. Que el sanitario hace su informe y dice que necesitan más sanitarios y además reforzar la salud mental. Importantísimo, con la soledad, importantísimo con los jóvenes. Y vas a trabajo y dice que se necesitan más servidores públicos para atender bien a los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que aprender a manejar la tecnología. ¿Cómo no? Pero no todas las cosas las resuelve una máquina, aunque tenga un nombre de chica bonito. ¿Y ahora esa? No, Alexia. Es que mis sobrinos nietos tienen Alexia. Y entonces de vez en cuando le preguntan a Alexia unas cosas que yo digo, estos monicajos, ¿qué hacen funcionando con esta máquina? Bueno, bien, entonces todos los que estamos aquí tenemos que saber que la política educativa, te veo con la camiseta verde, pienso que vienes de una manifestación de la escuela pública. No, tengo otra también. Hemos de cuidar mucho las grandes políticas y ver cómo colaboramos con ellas. Y entonces aparece la soledad. Y la soledad aparece tras la crisis económica de principios de este siglo, el 8, el 9, y tras el COVID, la crisis sanitaria. Entonces empieza a aparecer personas que manifiestan la soledad. ¿A quién la manifiestan en primer lugar? A su médico de familia. ¿Cuándo la manifiestan? Van diciendo en la consulta, hace 6 o 7 años que estoy sintiéndome así. Pero ya sabéis que la generación más mayor vivieron acostumbrados a que no tenían derechos y entonces había algunas cosas que se las tenían que callar. Yo casi a veces digo, caray, como me parece a mi padre y a mi madre, ¿no? Igual que en otras veces en el otro extremo nos encontramos personas que se creen que como vivimos en un estado social de derecho, lo único que hay que hacer es pedir, usted perdone, pero no. Detrás de un derecho hay una responsabilidad. Detrás de un derecho hay una ciudadanía responsable. Detrás de intentar llegar sin soledad y de lo mejor posible en el envejecimiento, hay el compromiso con no beber demasiado, con no fumar demasiado, con hacer deporte. Cuento lo más facilito, con que cuando se te va perdiendo una familia, tú busques nueva familia alternativa, busques conexiones, no te vayas quedando sola, no te vayas quedando solo, porque cuando tengas 80 años ya te va a ser más difícil intentar reponer esas pérdidas. Bueno, entonces, la soledad, algunos estudiosos dicen, estáis exagerando mucho, porque la soledad es una sensación subjetiva, es una percepción subjetiva. Yo me siento sola, tú te sientes sola o él se siente solo. Y entonces vamos a preguntarles y decimos, ¿por qué te sientes solo? Y la respuesta es, porque yo esperaba de mi familia, de mis amigos, de mi entorno, más afecto del que recibo, más acompañamiento del que recibo. Percepción subjetiva, sentimientos frustrados. Bien, entonces mucha gente puede decir, bueno, no podemos hacer atención a 47 millones de personas de uno en uno en función de su situación. Entonces el siguiente salto es, ¿por qué pasa eso? Y entonces podéis volver a la reflexión de cómo hay que mejorar las políticas, cuidarlas y mejorarlas entre todos, o podéis pasar a lo concreto de soledad, que es ¿por qué aparece la soledad? Porque hay pérdidas. Es mi forma más sencilla de decirlo. Pérdidas. ¿Qué pérdidas? Primera, familiares. ¿Cuántos de los que estáis aquí no habéis visto a alguien de vuestra familia, a vuestro padre o madre? Yo voy a contar una cosa de mi madre. Los domingos se sentaba en esta parte del sofá mi padre, en esta mi madre, aquí la mesita con el teléfono, y mi padre decía, llama a los míos. Y había que llamar a los hermanos, a los sobrinos, llamar, ¿cómo vais? ¿Cómo ha pasado la semana? No sé qué. Y luego mi madre decía, ahora toca a los míos. Y en la tarde del domingo, eso ha pasado en la mayoría de las familias españolas. Es decir, tenías una familia, la cuidabas, si vivías cerca, o la cuidabas ocupándote, preguntando por ellos cuando estaban lejos. Pero es que esa familia se va moviendo. Y además ahora, como somos tan longevos,
Pues ahora resulta que es que vemos que llegamos a los 80 y se nos ha muerto un hermano de 75 o 78. Bueno, es decir, va desapareciendo la familia. Una pérdida. Segunda pérdida. Atención, voy a decir una cosa para no enrollarme. Esta pérdida la sentimos más las mujeres que los hombres. Yo tengo mi hipótesis de trabajo. Mi hipótesis de trabajo es, como nosotras hemos cuidado más, como nosotras cuidamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos discapacitados, a nuestros suegros, a nuestros padres, como cuidamos más, esperamos que nos cuiden. Ahí hay una frustración cuando no se acercan los sentimientos. La otra pérdida es la pérdida social. Esta la veis más los hombres, que es, me jubilo, y primer tema, en cuanto no eres un trabajador muy poco cualificado, un jefe de equipo, un responsable de un departamento administrativo y tal, jubilarse es decir, ¿y ahora yo quién soy? Pues ya no soy nadie. Ahora yo no pinto nada. Estoy repitiendo frases de las entrevistas, de las dinámicas, de las encuestas. Y el segundo paso es, ¿y ahora con quién juego ya la petanca? Si ahora yo vivo allí y antes nos encontrábamos. Ahora, ¿cómo me tomo la cerveza con no sé qué? ¿Cómo el viernes que salimos un par de horas antes nos tomamos la tortilla? Entonces, de pronto, vas viendo que eso se va perdiendo. Y con el paso del tiempo más, uno puede estar intentando. Mi hermano trabaja en IEMA y sigue haciendo tenis con algún compañero, pero cada vez cuesta más conseguir 4 y 4. Bueno, pues esto es una realidad. Bien, pérdidas sociales. Y las otras son las pérdidas que serían físicas, es decir, es que vamos envejeciendo, es que van apareciendo enfermedades crónicas, es que van apareciendo goteos, y dejadme decir en las físicas, es que no tengo ascensor, es que vivo en un cuarto sin ascensor, es que no tengo un puñetero trocito de jardín para salir cerca, esto no nos pasa a vosotros, suerte. Es que, pero pensad en las grandes pensad en algunos distritos de Madrid tan colmatados, lo que entonces es que el jefe de obras no se le ha ocurrido poner unos banquitos en esta esquina que hay un poco de jardín, y si hubiera un banquito y además uno enfrente de otro, fíjate cómo los de obras pueden ayudar a la soledad. Es que el aparejador y el urbanista, al hacer un nuevo plan, un nuevo desarrollo, podía pensar cómo cumplen los déficits del barrio estándar, que siempre hay algo que hacer. Bueno, por eso es transversal, que me parece que tú has dicho también esa palabra. Bueno, pérdidas, ¿no? Un sentimiento subjetivo que es fruto de unas pérdidas, y claro, al hablar de pérdidas ya hablamos de cosas colectivas, ¿verdad? De cosas que hay que resolver colectivamente, y ya volvemos a nuestro estado de bienestar como lo mejoramos, ¿no? Bueno, entonces, os ha dicho Rosa que montamos una asociación. Os confieso que la asociación la montamos una serie de servidores públicos, gente que habíamos trabajado, que nos habíamos encontrado, habíamos dicho, caray, estos del Reino Unido han montado un plan estratégico y llevan un año haciendo debates por toda Inglaterra bajo el eslogan Hablemos de la soledad, esa gran campaña que la han mantenido durante algo más de 2 años y ha llevado a la gente a reunirse por barrios y por pueblos para hablar sobre la soledad con los responsables, con los servidores públicos y con los responsables políticos de las diferentes competencias. Y dijimos, oye, España, vamos a ponernos las pilas, vamos a intentar sensibilizar y vamos a intentar ofrecer a los poderes públicos lo que podamos ser útiles. Y por eso nuestra asociación tiene documentos que ha hecho cómo mejorar los centros de mayores, cómo mejorar los centros comunitarios, cómo mejorar las residencias, qué es la economía plateada y qué transformaciones económicas se están viviendo con la longevidad en el mundo. La próxima que vamos a hacer, cómo es la sociedad cuidadora o cómo debe ser la sociedad cuidadora. Hacemos documentos y vamos por barrios, pueblos, asociaciones a ponerlo en común y a discutir de esas políticas. Si os metéis en nuestra página web, veis los estudios que hemos ido haciendo. Y a la vez, pues la Fundación 11 le preguntó al Ministerio de Derechos Sociales en la anterior legislatura
si iba a crear un observatorio contra la soledad, como quieren ya la mayoría de los países. Y el Ministerio contestó que no podía, que su prioridad en la agenda, si yo estuviera en su lugar, a lo mejor hubiera dicho lo mismo, que su prioridad en la agenda era conseguir presupuesto suficiente para reducir la lista de espera de atención a la dependencia. Y que lo del Observatorio de la Soledad, pues vería cómo podía ayudar, pero que realmente ese era un trabajo sobre todo de los municipios. Y tienen razón en eso, porque, y ahora os traslado datos estadísticos de los estudios, y he citado estos dos sitios porque si en otro momento queréis hablar de uno de los trabajos o de alguna de las nuevas investigaciones, mira, la próxima que va a salir en mayo es un estudio sobre las tecnologías, lo que ayudan o no ayudan a los cuidados y a la soledad. Este estudio se está terminando. Y nada, vamos a volver de vacaciones, un nuevo barómetro sobre cómo sigue pensando la sociedad española, cómo andamos en el tema de soledad. Bueno, pues estudiando la soledad y sentándote con expertos municipales, autonómicos, académicos, etcétera, etcétera, y organizaciones sociales, hemos llegado a la conclusión de que realmente temas como la soledad, tan sutiles, tan artesanos, se tienen que hacer y liderar desde las administraciones próximas y cercanas, y esas son los ayuntamientos. El municipio es la herramienta administrativa cercana, política y administrativa cercana a las personas. Que la soledad tiene muchos matices y en esas pérdidas hay muchas causas. Entonces debe ser lo más intergeneracional posible, porque la soledad aparece a lo largo de la vida en diferentes momentos. Es verdad que cuando ya tienes 80 años, llega para quedarse. Si no te pones tú como una turbina a recuperar el tiempo perdido. Pero llega para quedarse. Pero los jóvenes en este momento en nuestro país sienten más soledad que los mayores. Que los mayores hasta 80 años. A partir de los 80 años ya hay competencia. Iré enseguida a datos. Es necesario que sea transversal, intergeneracional, es necesario que sea transversal, es decir, yo algunas veces digo, mira, qué importante es una actividad cultural para luchar contra la soledad. En el norte de España se hace en el verano, cuando ya no tienes que ir con el chubasquero, se hace teatro en la calle en muchos municipios. Eso es fundamental. Porque es que bajar de tu ventanita donde estás aislado o aislada y salir al banco de la plaza, donde además unos actores están haciendo teatro y luego dialogan contigo, ¿qué sabes? Cuando hablas con la Cruz Roja dice, estaba ayer con todo el grupo de técnicos de mayores de la Cruz Roja que tenían una reunión nacional y además informaban de la campaña de Milka, ¿la habéis visto? ¿No la habéis visto? Una empresa lista. La campaña de Milka, que tenemos que conseguir muchas más campañas de esas. Bueno, entonces, estaba con la Cruz Roja y entonces ellos un poco decían, es que yo lo que nosotros tenemos que hacer, todos los técnicos de la Cruz Roja, lo que tenemos que hacer es sacar a la gente de las casas. Está muy bien ir a acompañarles, charlar un rato, tomar un café, hasta jugar al parchís, pero eso es insuficiente. Para eso ya está la ayuda a domicilio. Si una red de voluntarios van a acompañar a una persona que está sola y que se va haciendo mayor, sácala al jardín, sácala al centro sociocultural, llévale a un taller de lectura, llévale a un taller de teatro, llévale al centro de mayores que se hagan conferencias de interés, no rollos, etc. Bueno, entonces, insisto, proximidad, el municipio, actor fundamental, transversalidad, intergeneracionalidad y muchos más actores protagonistas.
aunque alguno en esta sala haya muy rojo, o muy roja, el voluntariado es necesario para hacer este trabajo tan cualitativo. Y si no lo queremos llamar voluntariado, llamémosle solidaridad ciudadana. Pero es necesario para este tipo de cosas. Bueno, para eso habrá que hacer formación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de la soledad? Pues sabemos que solo hay unanimidad cuando le preguntas a cualquier colectivo, de cualquier edad y cualquier realidad, en que las personas sin techo son las personas que más solas se sienten en el mundo. ¿Verdad? Pues voy a poneros un ejemplo que se hace en Canadá, en Calgary, por lo tanto, en el Canadá inglés. Pusieron en marcha un proyecto de inclusión de la gente sin techo. Y los centros de mayores se abrían media hora, 3/4 de hora antes, y las personas sin techo desayunaban en el centro, se duchaban en el centro, pasaban por el ropero y cogían ropa limpia. Y luego acababan en la sala de la biblioteca leyendo el periódico. Y entonces la trabajadora social llegaba. Y entonces llegaba la trabajadora social y decía: oye, ¿tú no querrías estar en un sitio como este, en una casa? ¿No querrías estar con unas cuantas personas más? ¿No querrías? Y te decía que no. Pero la tercera vez decía: bueno, vamos a probar. Ya ha habido una desaparición en Calgary de personas sin techo en la calle. Fabuloso. ¿Veis? Un centro dedicado a mayores de pronto se convierte en un centro comunitario de pluriservicios. Otra cosa que tendremos que vivir en nuestro país cada vez más. Yo me dediqué en el siglo pasado a crear estructuras para mayores, estructuras para jóvenes, estructuras para mujeres. Pero eso iba acompañado con el nacimiento de la democracia y focos donde se encontraban diferentes colectivos para hacer su desarrollo. Ahora, avanzar en centros comunitarios es clarísimo. Habéis dicho que necesitáis un centro. Pues, ¿qué está pasando en los pueblos de España? Que esas escuelas que se cierran, en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, esas escuelas que se cierran se convierten en centros comunitarios. Y entonces los gestionan las propias personas, deciden qué es lo que quieren, en función de los recursos de que disponen, pueden ir más lejos o quedarse a medio camino, y ese centro es el punto de encuentro que lucha contra la soledad y hace muchísimas cosas más. Bueno, entonces, si os digo la última encuesta, para solidarizarnos con los jóvenes, que de aquí muy jóvenes no somos, la encuesta de los jóvenes dice que en nuestro país el 25% de los jóvenes dicen que se sienten solos. Y se llega a un 40% de jóvenes que, si ahora no se sienten, en algún momento se han sentido solos. Y cuando lo desglosas por sexo, son un 20% hombres y un 30% mujeres. Y los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes dicen lo mismo que los hombres y las mujeres mayores. Los hombres jóvenes dicen que la soledad la sienten cuando su círculo de amistades no responde a lo que necesitan. Y las mujeres incorporan la familia. Es que no me apoyan mi madre y mi padre lo que yo espero que me apoye. Ojo, que las educamos, las feministas setentonas, las educamos para que fueran libres, tuvieran su habitación propia y no tuvieran tantas adhesiones negativas como nosotros teníamos. Lo que hay que seguir para cambiar las cosas, ¿verdad? Lo que hay que trabajar. Bueno, y cuando analizas los factores de esa soledad de jóvenes, primero, un joven que ha sido acosado en la infancia siente más soledad en la adolescencia y la juventud que el que no ha sido acosado. ¿Ves cómo cuidar empieza al principio de la vida? Empieza con la familia, que se somete,
críticamente a hacer hijos libres, que continúen en una escuela. Bueno, si no funciona y no resuelves bien el acoso de un niño en la infancia, lleva la mochila con una piedra horrible en la adolescencia y en la juventud. El acoso. Segundo, si ese adolescente, bueno, no segundo por importancia de porcentajes, no os voy a dar porcentajes porque os metéis en Observatorios Unidades y veis la encuesta con todo tipo de gráficos y porcentajes, pero es muy aburrido en una charla. Segundo, si un muchacho o una muchacha no termina sus estudios, o si antes de no terminar sus estudios tiene que repetir, crece el sentimiento de soledad. Claro, ya repite con otros distintos. Él se ve mayor, más soledad que si su curso va normalmente. Los universitarios sienten menos soledad que la gente que no llega a estudios universitarios. Los niños españoles, pero que su padre o su madre llegaron aquí como inmigrantes y no nacieron, sienten más soledad que los niños cuya padre y madre son nacionales. Fijaros cómo detrás de todo esto está la palabra inclusión. Inclusión, solidaridad, incluir a todo el mundo. La escuela inclusiva, la escuela que cuida, el barrio que cuida, el barrio inclusivo. Bueno, los muchachos y las muchachas que no son heterosexuales, que son homosexuales, sienten más soledad. Y a veces cuando se lo contamos a personas mayores dicen, pero si en este país tenemos leyes, matrimonios de homosexuales, leyes de igualdad y tal. Es que una ley no resuelve todo. Una ley abre la puerta, pero luego es la vida cotidiana, los valores, ponerse en el zapato de los otros, educar, sensibilizar, y entonces resulta que tenemos un país con unas leyes totalmente igualitarias, pero los niños, los jóvenes siguen notando ese peso. Si vives en un pueblo o en una gran ciudad y por diferentes motivos no sientes la misma soledad. La aldea, bueno, puede decir, este está choco, en Asturias dice, este está choco. Pero es uno más, con su chocura, con su locura. En la gran ciudad somos invisibles todos, pero en las ciudades intermedias los jóvenes dicen que notan la presión si quieren ser diferentes. Y la presión de sentirse solos, la presión de sentirse deprimidos. Por supuesto, las personas que se sienten solas, que pasan de la tristeza y que pasan a la depresión, el porcentaje de autolesión es mayor y el intento de suicidio es mayor. En mis tiempos de joven no se podía hablar de suicidio, ahora ya se puede hablar y el suicidio crece en este país. Jóvenes que viven en incenso, sí, no querían, dónde querían vivir. Y entonces, cuando después de esas encuestas, todo esto, el hábitat, la respuesta es, decían, los jóvenes se tienen que emancipar. Los jóvenes que viven con papá y con mamá no se sienten solos. Lo dicen ellos, Los jóvenes que viven emancipados con más compañeros no se sienten solos. Los jóvenes que viven emancipados solos sí se sienten más solos. Y claro, sumar a esto un joven que a lo mejor se ha ido de un pueblo para ir a una ciudad a estudiar, tiene que hacer nuevos amigos, o a una ciudad a buscar trabajo y a trabajar, tiene que hacer nuevos contactos. Bueno, los que se sienten más solos son los que ni estudian ni trabajan. La pobreza es un elemento de soledad. Un joven que tiene una familia que no llega a fin de mes, claramente crece la soledad de forma significativa. ¿Veis cómo lo que os estoy contando, estoy diciendo que las grandes políticas funcionen? Si las grandes políticas las vamos mejorando cualitativamente, cada vez tendremos menos malestares que atender. Siempre habrá, Siempre habrá. Pero esto lo debemos de tener en cuenta. Y entonces, luego, con profesores, con esos jóvenes encuestados, con organizaciones del Consejo de la Juventud, se hizo unas reuniones con profesores, expertos en educación, se hizo una reunión para discutir qué tendríamos que hacer. Y el primer consenso de lo que había que hacer fue escuelas inclusivas. Escuelas que con refuerzo, con voluntarios, con todo lo que se quiera, colaborar,
realmente se trabaje por incluir a las personas, respetar el diferente. En ACNUR tenemos una frase: ponte en el zapato de los demás. Y entonces entenderás que es un desplazado y que es un refugiado, y porque hay que cuidarle y atenderle y ser solidario con él, ¿no? Entonces, este es un hecho. Y luego, en este caso de jóvenes, que no se ahoguen cortando subvenciones a las organizaciones juveniles. Que las organizaciones juveniles tengan recursos para hacer una oficina en todas las universidades. A la autoestima. Entonces, como esa es la realidad, pues entonces ellos dijeron: preferiríamos quedarnos. Y entonces consiguieron recursos, un pajar y una cuadra se convirtió en un centro de día. Las personas viven en su casa hasta que pueden, ya hay 2 o 3 habitaciones para quien no puede. Tienen todos teleasistencia, llaman para decir si quieren comer en su casa o van a comer al centro de día. Tienen un cochecito eléctrico que les lleva la comida. Si llaman diciendo: es que he estado limpiando el gallinero, no, que tengo ganas ahora de cambiarme, de no sé qué, traerme la comida. Y de pronto un día a la semana pasa un fisioterapeuta de Cruz Roja, otro día pasa una peluquera, otro día pasa un podólogo, otro día tal, que a la vez van rotando por otros pueblos, y desde esa micropolítica y el buen aprovechamiento de los recursos públicos de todos, se atiende a las personas. Bien, pues esto es lo que hay que hacer: prevenir, incluir, hacer políticas inclusivas, porque la no inclusión produce soledad. Por eso se debe abordar más las causas en los jóvenes. Y sinceramente, cuando le preguntas en las diferentes encuestas, esto yo no sé, esto le tengo que echar yo una pensada con vosotros y con más gente. En la encuesta de jóvenes, los jóvenes dicen: a mí me gustaría ser voluntario, pero no sé cómo ni dónde. Y cuando le preguntas a los mayores, en la encuesta más general, dice: hombre, a mí me gustaría ser útil en mi barrio. No sé si nos están diciendo que las grandes organizaciones ya son muy grandes y ahí no se quieren invisibilizar, o nos están diciendo: no me hagas mucha movilidad geográfica, no me muevas mucho, déjame por aquí, por el barrio. Hay que profundizar más en esa información. Pero detengamos un dato preocupante: hay más gente que querría ser voluntaria que la que encuentra el canal para serlo. Y eso sería importante, porque eso es una riqueza tremenda para nuestro país. No sé si os he hablado un batiburrillo de todo. Si tengo que volver otro día para más, vuelvo. Veo que ya muchos queréis hablar, por lo tanto yo me voy a callar y termino diciéndoos: la solidaridad de todos nosotros y la colaboración de todos nosotros puede hacer frente a mucha soledad y a mucho aislamiento. Es una responsabilidad democrática de todos nosotros hacerlo, por eso, porque tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades de tener un país mejor y ser nuestra cuota parte que contribuye a ello. Y no hay que centrarse solo en unas cosas concretas para la soledad, sino trabajando en todas las políticas sociales vamos a dar respuestas a los problemas. Gracias por estar. Os aviso que os he hecho trampas porque Es que no me ven. Creo que no me ven. Una dama con gafas y jersey rosa. Bueno, vamos. No sé, lo que pasa es que nos quitan vistas, como nos dan los ojos, nos quitan vistas.
Bueno. ¿Vas a hacer de moderador? Sí, también. Bueno, a ver por dónde empiezo. Casi nos vemos mejor, sí. Bueno, verás, de vuestra página web de Observatorio de la Soledad No Deseada, entre otras muchas cosas interesantes, he visto, me voy a quedar con el Reino Unido y a partir de ahí voy a tratar un poco de contar lo que yo pienso. El Reino Unido tiene un programa nacional, político, sobre soledad no deseada, que lo has comentado. Está desarrollado en 3 puntos. Comprender mejor la soledad, sus causas, que creo que las han comentado bastante bien. Impactos también, que en la definición hemos hablado, has comentado que lo definís como un sentido subjetivo. Al ser subjetivo, entiendo que tiene que ver mucho con la salud mental. No solo la salud mental, pero también, al ser subjetivo, evidentemente, tiene que ver con impactos y soluciones. Dentro de las soluciones, habla que incluye la soledad en el conjunto de políticas públicas. Perfectamente de acuerdo. Has hablado de la renta dentro de las políticas públicas. La renta. Porque en lo que se refiere a los jubilados, la renta, hablaríamos de pensiones públicas y de pensiones decentes. Has hablado de la brecha de género. Bien, estamos de acuerdo. No solamente influye en los mayores el tema de renta, evidentemente que le hablen a los jóvenes sobre alquileres o sobre estabilidad en el empleo. Eso da, lo has comentado, algo de soledad y de estabilidad emocional. Conciencia social del problema. Y yo, que tengo la suerte de que Maite me invita a sus clases para hablar con los alumnos, porque vas a enseñar lo que hacen los jubilados en esa vida de jubilado, pero resulta que aprendes más que enseñas. Yo me he quedado con 3 cosas. Una, que me dijo Maite, y es que los jóvenes no hablan con mayores, no tienen contacto con mayores, no saben lo que piensan ni cómo son. Y estando con ellos, la juventud, que es muy inocente, muy franca, una de ellas se levanta y dice algo así como, vale, vosotros, los que estáis aquí de ponente, las 3 personas que vamos, habéis encauzado muy bien el dejar de trabajar. Pero ¿qué pasa con las personas que se quedan en casa? Y ahí hablaríamos ahora de voluntariado, que si te parece ahora doy mi opinión. No se trata de Roger, sino de mi opinión. Y claro, la respuesta que le tienes que dar es que nosotros, como asociación, porque vas como asociación, no tenemos mecanismos, y hablaríamos ahora del contacto que tenemos con la entidad local, con nuestro ayuntamiento, con San Sebastián de los Reyes, y el trabajo que venimos haciendo. Amapaci lleva más de 13 años trabajando en estos ámbitos, pero es que además viene de haber estado en el Gloria Fuertes. Quiero decir que alguna cosilla debemos de haber trabajado. Bien, pues otra de las personas que estaba ya en prácticas, dice: a mí me da miedo entrar a una habitación cuando hay un viejo. Bueno, eso habla un poco de esa brecha entre generaciones. Cuando nosotros en el debate hablamos de un centro sociocultural en el cual podamos relacionarnos, mayores o jóvenes, no tiene
digamos, la acogida que a mí me gustaría. Hace unas semanas, en nuestro taller de lectura, acudió una concejala, cosa que no había ocurrido nunca. Hay que agradecer. Ahí está. Y alguien de nosotros le sugirió, oye, ¿qué te parece si los centros de mayores se transforman en centros en los que estén mayores y jóvenes? Porque os tengo que decir que aquí en Sanse tenemos un gran centro de mayores, que es el Gloria Fuertes, y tenemos un centro pequeñito, que es el Alcalde Mateo. La falta de centro de mayores la reconoce todos los concejales y todos los técnicos con los que nos hemos reunido en 13 años. ¿Pero qué ocurre? No hay recursos. Bueno, bien, pero ahí está. Cuando nosotros a la concejala le propusimos esto, oye, ¿qué habéis pensado en transformar? Bueno, nos miró como diciendo, mira, no me complique la vida. No me complique la vida, o sea, centros mayores y punto. Bien. Otra cuestión. El Gloria Fuertes da un servicio, en mi opinión, de calidad. Pero la demanda es muy superior a la oferta. Y claro, cuando tienes que ponerte en un sorteo para hacer un curso, pues tampoco es muy allá. Pero de todas formas, se supone que cuando hacen una programación, bueno, pues la han hecho en base a un estudio. Es más, el 19 de octubre del año 22, Sanse se suma a la red de atención a mayores en soledad de la Comunidad de Madrid. Pero es que el 18 de diciembre del 23, el Partido Más Madrid hace una proposición que habla de estudio de campo para identificar la soledad no deseada, elaboración de un plan estratégico contra la soledad no deseada, asignación de recursos y sensibilidad ciudadana. Hombre, vamos a ver, yo entiendo que eso está hecho desde hace años cuando se ha hecho una programación. Y vaya por delante que a mí en lo personal me parece que lo que están haciendo es un gran trabajo. Pero, es más, cuando nosotros vamos a colaborar con el ayuntamiento, vamos a los consejos de mayores, vamos a los consejos de servicios sociales, y la pregunta es, ¿desde cuándo no se convoca el Consejo Sectorial de Mayores? Manuel, perdona, vamos a darnos un tiempo para hablar porque... Vale, ya termino. Nada, no te preocupes, termino ya. La cuestión es que estamos yendo desde hace años a organizaciones a nivel de la Comunidad de Madrid y a nivel estatal. Tenemos una compañera que nos representa en la plataforma de mayores en acción. Bien, cada vez que nos reunimos hay 40 o 50 asociaciones que dan soluciones, estudios maravillosos para la soledad no deseada, para la ciudad amigable. ¿Qué ocurre? Que no hay voluntad política para llevar a cabo esas políticas. Porque cuando van, en este caso al Ayuntamiento de Madrid o a la comunidad, ¿qué ocurre? La respuesta es no. Bien, no sé, y lo siento, pero está muy bien, está estupendo los estudios. La cuestión es que si no hay voluntad política para llevar a cabo esos programas, bueno, pues no sirven de demasiado. Bueno, ya termino. Se hacen más preguntas. No sé si me oís. Yo agradecerte todo lo que has dicho porque me ha parecido magnífico, pero mi historia va más. A mí todo eso que has hablado y todo lo que has dicho, tú que tienes tanta preparación y tanta formación en esto, seguro que a lo mejor alguna cosa te sorprende, pero poquito. Digo, sobre el papel podemos ver que eso es una situación que se da.
Mira, a mí me llega mucho de todas las áreas que has hablado la socioeconómica. Con el tema de la inclusión me desbarata, me desajusta, porque aun sabiendo que los derroteros tienen que ir, por un lado, en el ayuntamiento de aquí al lado, que hace 15 años se creó un proyecto de inclusión buenísimo, con un centro, con gente trabajando, eso se está muriendo, Matilde. ¿Y sabes dónde llegamos urbanísticamente cuando has hablado de los bancos? En este pueblo, en Sanse y en Alcobendas, en Espacio y en plazas, donde hay bancos que se sientan la gente sin hogar, los quitan. Pero te estoy hablando de hace muy poquito. Los quitan. ¿Me entiendes? Los fines de semana cogían la comida estas personas sin hogar en un centro de mayores. Hoy no pueden, molestan. ¿Me sigues? Entonces, eso por ese lado. Y luego, para la gente ya de otro nivel adquisitivo y joven, las políticas de urbanismo son totalmente contrarias y muy complicadas para hacer barrio. Muy complicadas. Mi hija dice que me enrollo mucho, porque voy a comprar a la panadería y me enrollo con la que tenga al lado. O voy por la calle andando como mi amiga Carmen hoy y le empiezo a decir tonterías a un niño, vamos, tonterías, entenderme, qué rico, qué mono, qué majo, a una madre que va con un niño sentada, o sea, que se sienta en un banco. Claro, pero entonces yo lo que veo, miro a mi alrededor y digo, madre mía, este pueblo, la ampliación urbanística cada vez está haciendo barrios donde la primera esta que nos rodea un poquito, había calles y hay comercio y hay baretos. Te vas a ver esa vieja y está un poquito alguna calle, pero es que la nueva, de Tempranales, todas las urbas, mi nieta dice la urba, tienen, yo te digo no tienen locales comerciales, ni uno. Te vas a la Ramás o al Lidl o al otro, que están todos seguidos. Entonces es un poco por ahí por donde va, que yo te comprendo y que son políticas, pero yo lo que veo es que cada vez tendemos más, y el tema de la desigualdad social a mí me puede. Palabras pedidas. En primer lugar, me parece una exposición económica muy interesante. Yo creo que me oís todos, ¿no? ¿No me oís? No te oigo. Sí, no, a mí me da igual, puedo hablar por cualquier sitio que me oigan. Vamos a ver, tu exposición concreta ha sido muy interesante en cuanto a la economía, en cuanto a la situación de la necesidad de que seamos un país económicamente posible para poder hacer una serie de gestiones. Lo que no, por ejemplo, Acosanse, que es una asociación que acaba de darse, a mí me parece interesante porque incluye a jóvenes y a mayores. Creo que eso había que hacerlo en todas las asociaciones, tanto de mayores como de jóvenes. O sea, los mayores, hay un problema porque no queremos que entren los jóvenes algunas veces, y otra, los jóvenes no quieren incluir a los mayores. Creo que la sociedad tiene que incluir a todas las generaciones, que tanto la sociedad es para lo de, desde que se nace casi hasta que se muere, es para todos, no está exclusivamente en una edad. Y luego lo importante, que no estoy de acuerdo contigo, es en hacer solidaridad por solidaridad. O sea, lo que decías tú de, a ver si soy capaz de decirlo, voluntariado. El voluntariado a mí me parece que tiene que ser el voluntariado del Estado, el voluntariado del
ayuntamiento. El voluntariado de una serie de cosas, o sea, que estamos pagando impuestos. Es que no podemos depender del voluntariado porque sí. Otra cosa es que la gente quiera hacer voluntariado porque quiera hacerla, pero porque sea coherente, a mí no me parece coherente. A mí me parece que sería un voluntariado cuando los ayuntamientos, las comunidades y el Estado puedan subsanar todas las necesidades, o por lo menos una mayoría, tanto de los jóvenes como de los mayores. Por eso es importante que el voluntariado sea un voluntariado mínimo, porque si es un voluntariado máximo, yo personalmente no estoy de acuerdo con ello. Creo que el voluntariado es algo que se hace de vez en cuando o que se hace porque hay unas necesidades contundentes en la sociedad y que en este caso no somos una sociedad para el voluntariado, o por lo menos yo no pretendo ser un voluntariado. Yo creo que el ayuntamiento, la comunidad y el Estado tienen que hacer de voluntariado todos los días de su vida ante la sociedad, ante los ciudadanos, porque somos los que les pagamos. Si alguien quiere hacer voluntariado, yo no estoy en contra, pero como norma no, nada más. Buenas tardes, soy Eugenio de Sanse. No más tarde. ¿Me oí bien? Vamos a ver, gracias por venir. Has tocado, Matilde, muchas cosas muy complicadas, o sea, muy importantes, pero yo diría que a los mayores llegamos a una edad donde estorbamos a los yernos, a las nueras, porque somos un estorbo. ¿Qué es lo que hay que hacer con el abuelo? Llevarlo a una residencia, que es lo más fácil para quitarnos tareas de encima. Pero claro, las residencias, compañeras, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado en las residencias? ¿Cómo vamos a llevar hoy con lo que cuesta y con lo que ha pasado de las muertes que han tenido? Que no quieren ni Dios a la residencia. Entonces un estorbo más en las casas. Eso por un lado. ¿Qué se puede esperar de un país que vacía las arcas de los pensionistas y rescata la banca? ¿Qué se puede esperar de un país así? ¿Qué se puede esperar de un país que se regala terrenos a la iglesia en vez de hacer residencias y institutos y cosas para los jóvenes y los mayores? No, se los regala a la iglesia para enriquecerse más de los millones que se le dan, que son 11.000 millones todos los años. Y otra cosa fundamental, ¿qué pasa en este país? Que somos 25, 50 a una charla importante. Yo estoy acudiendo a los actos de la programación que hay de semanas de psiquiatría. ¿Y cuántos vamos? 25. No, la gente pasa de todo, porque las televisiones se encargan de comernos el coco y de hacernos inútiles. No pasamos de esto, pasamos de lo otro, no queremos saber nada. A mí que lo haga tú que sabes, vete tú y lo resolucionas. No, si yo, mientras estéis vosotros, y además, ¿para qué? Si todos van a llevar y a pringarse. Esa es la mentalidad que hay en este país y por eso esto está vacío. Una charla como esta de psiquiatría que esté vacío, no da vergüenza a este país de comer el coco en las televisiones. ¿Por qué está la televisión pública todos los días, los del PP, todos los días, en vez de ser la primera, es el programa de Ana Rosa Quintana? El programa y la misma gente de la Rosa Quintana. Y es una vergüenza que deberían de eliminarse. Bueno, soy Manuel de San Sebastián de los Reyes. ¿Me escucháis bien todos? Sí. Daros las gracias a vosotras y vosotros y a nosotros también daros las gracias. Yo no sé por dónde empezar porque tendríamos que estar aquí meses debatiendo el tema. Pues hoy La soledad es puñetera. La soledad es muy puñetera. ¿Me va a tener que acercar? La soledad es muy puñetera y entonces compartirla solo es muy solo. Bueno, el problema es gordo, muy gordo. Entonces yo creo
son las residencias ahora mismo. ¿Cómo las tenemos? Hay residencias como para gente que no tenga ingresos suficientes como para no tener que estar de penuria. O las que hay estén de penuria también. De que la gente no puede decir, oye, que yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero quedarme en mi casa y morirme en mi casa, y que alguien pueda atenderle. Pero es que para eso tenemos que tener a alguien que esté ahí y no está. Claro, ni está en los municipios, porque ya sabemos de quién son los municipios, ni está en el gobierno central, ni nada por el estilo. Lo veo muy difícil. El tema del voluntariado, como han dicho, es voluntariado. Como para acercamiento y para quitarte un poco de soledad y comunicación, muy bien. Pero yo pienso que ni ONGs ni nada por el estilo tenía que existir. El Estado es el que tiene que ocuparse de la gente. Y si en alguna ocasión, en su día, lo ha hecho mal, el Estado, o sea, los gobiernos y el Estado actual debe responsabilizarse de las malas pensiones que han hecho hacer cotizar a esa gente para que tengan una pensión digna actualmente. Son los responsables subsidiarios y son los que se tienen que hacer cargo. Y en eso sí que tenemos que ser. Vale, vamos. Yo voy a ser corto. Primero me voy a presentar como extranjera. Soy sueca. Después de ser argentina. Viví 27 años en Suecia. Y quiero... Dos cositas quiero decir. ¿Qué ha pasado con los tantos nietos y nietas que se iban incorporando a las casas de, ¿cómo se llaman?, de ancianos, y que muchos no tenían nietos, iban a visitarles, y después viene esa pandemia y muere esa cantidad de gente? ¿Dónde estaban esos nietos para dar una mano? Otra cosa, Suecia es un país que recibió, para lo pequeño que es, 8 millones, ahora son 10, muchos inmigrantes, y hubo que integrarlos. Yo llegué en la época en que llegaron allí los primeros chilenos, y había que darles un cobijo, una casa, había que buscar, los solidarios suecos surgían bastante espontáneamente, pero luego se creó una palabrita, y no van a creer ustedes que fue como un milagro. La palabrita es tillsammans, que quiere decir todos juntos, y todos repetíamos esa palabrita en todo momento, en nuestro trabajo, en nuestra labor, es decir, ha llegado a haber una sociedad donde el voluntariado, si se ejerce, sí que te lo pidan, es algo que sale de las personas. Pero yo vivo en San Sebastián de los Reyes por elección desde hace 30 años más o menos, y vine con mi esposo, que él ha fallecido, y aquí me quiero quedar, y quiero vivir también una viejita sin mucha soledad, sin estar acompañada. Para eso he empezado a tener contacto con esta asociación y con otras cosas que también existen aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿será que me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿No? No, muchísimas gracias por tu intervención. Mi nombre es Claudia, soy concejal por el PSOE. Yo escuchaba y trataba de pensar en el origen de la soledad, ¿no?
y hablabas de prevención y quería saber, a ver, ¿dónde está la familia, ¿no? O sea, ¿dónde queda la familia como gran acobijador natural de la soledad? Hablabas de los inmigrantes y por supuesto me toca, yo vengo de Venezuela y entiendo perfectamente que los niños inmigrantes sufren bullying, pero sufren bullying también porque no tienen a papá y a mamá. Porque papá y mamá tienen que trabajar el doble de lo que puede trabajar un español. O sea, al final todo se reduce al espacio de la familia. O sea, si en la familia no damos respeto a nuestros mayores, difícilmente nuestros hijos van a respetarnos a nosotros cuando lleguemos a una determinada edad. Es decir, yo lo veo a muchas familias donde los hijos no quieren saber nada de los padres. Es decir, ellos están ahí, ¿no? Y lo has visto, ¿no? No los he visto, bueno, de repente una vez al año, los llamo por teléfono o los mando a una residencia. Nosotros en Latinoamérica es muy difícil que abandonemos a nuestros padres. O sea, hay una relación muy emocional y los padres se quedan con uno para siempre. O sea, si no, ya después de determinada edad, pues terminan estando en casa de cualquiera de nosotros, de las hijas. De hecho, mi madre está conmigo, estuvo conmigo y ahora está con mi hermana. Es decir, no concebimos a nuestros mayores en un espacio que no sea el de la familia. Entonces, a lo mejor el concepto de soledad, efectivamente, puede estar por las pérdidas, por supuesto. No podemos sustituir a mi padre que murió, mi mamá no puede sustituir a la persona que estuvo con ella 50 años, eso es inevitable, pero tiene unas hijas que están cercanas a él. Entonces yo siempre he pensado que el tema se reduce a que ahora hay menos tiempo para familia. Ustedes hablaban del barrio y estoy de acuerdo con ustedes en que hace falta un espacio para compartir, pero es que ese espacio no está en la familia. El padre no está porque está trabajando, la madre no está, a lo mejor cuando está el padre no está la madre, el hijo está pero tiene clases y si no tiene extraescolares y si no está en fútbol, porque hay que meterlo en diferentes actividades mientras que todos están haciendo lo que tienen que hacer. Y ojo, no estoy en contra de eso. Vale, dame un minuto. ¿Sí? Cada uno opina. Claro. Claro. Entonces, al final lo que digo es que, y creo que está en el mundo en general, no hay un espacio, cada vez más la familia se ve sin ese espacio de encuentro, ¿no? Que teníamos antes, a lo mejor eran los sábados, eran los domingos, y ahora es más difícil. Entonces creo que lo que tú hablabas del concepto de comunidad, de ese concepto de tener ese espacio para compartir, es muy válido, pero creo que ese sentimiento de soledad siempre viene desde lo más cercano a nosotros, que es la historia familiar, ¿no? Ese es un poco mi compartir. Y lo último es que el voluntariado, mientras que sea voluntario, realmente espontáneo, es maravilloso, pero creo que las instituciones no están preparadas para recibir voluntarios de la tercera edad que muchas veces se jubilan y necesitan sentirse útiles, y cuando van a las asociaciones o al Estado y quieren participar, pues dicen, no, bueno, queremos son gente joven. Entonces también creo que ahí hay que sensibilizar para que quienes quieran, ¿no? O sea, al final quien quiere pueda participar. Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me parece que hay no se me oye. Pero si estáis, estáis. Vamos a ver, se están dando muchísimas opiniones, distintas todas de ellas, y eso a mí es una cosa que me enorgullece. Creo que vivimos en una sociedad que es lo que tenemos, que envejece progresivamente. Es decir, no es una sociedad joven que en ese sentido va a tener unas necesidades. Yo soy de mediana edad y sé que a futuro me encontraré con todavía mayores problemas para poder satisfacer. Entonces, por ejemplo, yo creo que el tema del eje intergeneracional complicado, desde mi punto de vista,
Por la siguiente razón, porque el lenguaje que utiliza la gente joven, los nativos digitales, no tiene nada que ver con el lenguaje de la gente que no ha nacido con las redes sociales. Es decir, es diferente el lenguaje, es una forma diferente de comprender el mundo y por lo tanto eso es difícil pretender, yo creo, que se reúna en un espacio común a compartir actividades. Va a ser complicado, pero no imposible. Entonces, por ese lado no sé yo cómo se podría llevar a cabo y sobre todo que se entiendan o que tengan intereses comunes, que no los excluyo. Por otro lado, no entiendo porque desde Acruz11 no se llevó a cabo, se implementó esto que se ha comentado del cohousing, por la siguiente razón. Porque yo creo que el principal problema que tiene una persona mayor que quiere vivir en su casa y como usted ha dicho en la comisión de mayores de Cruz Roja, que es el que más sabe en estos casos, y yo creo que ahora mismo en España, sobre la soledad de los mayores, sabe perfectamente que lo que quieren los mayores no es que ir a una residencia o ir a un centro de día, quieren salir a la calle, quieren relacionarse con el tendero de la esquina, quieren ir a un grupo de bus o quieren ir a un bar de al lado. Es decir, lo de los centros me parece a mí que no... A mí no me gustaría cuando sea mayor que tenga que ir a un centro de día porque es la única opción que tengo de ocio. Yo creo que hay muchas opciones en una ciudad. Pero ¿cuál es el problema? Que a día de hoy el parque residencial urbano no es accesible. Es decir, y ahí es donde digo que no sé si existe alguna línea de estudio, yo sé que existe por parte de los grandes ayuntamientos para mejorar la accesibilidad de las viviendas. Es decir, rampas, quitar rampas, vía pública, ascensores. Y sé que ahora es el mejor momento porque ahora hay más subvenciones que nunca para llevarlas a cabo. De hecho, en materia de eficiencia energética, si quieres hacer una intervención, necesitas primero resolver problemas de accesibilidad. Con lo cual entiendo, que si hay una observatoria de accesibilidad que se está llevando a cabo por diferentes administraciones municipales, ¿cómo no es posible que eso se dé a conocer a la gente mayor que está en una silla de ruedas y que necesita 3 personas para que le bajen a casa? Porque si no está encerrado en casa. Entonces, eso es otra línea que yo creo que es importante. Yo cuando sea mayor y si vivo en una vivienda de una zona urbana que es muy antigua, cuando no se hacían obras de accesibilidad por ley, de repente me encuentro con que no puedo bajar a la calle. No puedo bajar a la calle. Entonces voy a estar llamando a todas las personas que... Y ya por último, el tema de los apoyos. Yo también tengo experiencia en esa materia. Y te quería decir también que si tú solicitas un apoyo, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad, es una odisea. ¿Por qué? Porque o Fiscalía de Discapacidad no te lo va a dar, porque claro, ya ha desaparecido el tema de las curatelas, las tutelas, y de repente te vas a solicitar un apoyo de las que actualmente están en vigor y te dicen que no, es que eso no está presupuestado. Con lo cual, por parte de los servicios sociales municipales. Con lo cual yo entiendo que en vez de hacer programas increíbles contra planificación de la soledad, yo creo que si se empieza por temas concretos, desde el ámbito municipal, es posible que se evite la situación de facto de soledad no deseada forzosa. ¿Qué yo dice? Muy bien. Yo solamente quería decir a la señora, no me acuerdo cómo se llama, que yo tengo 76 años y no quiero ir a vivir con ninguno de mis hijos, nada más que eso. O sea, simplemente quiero decirte que no todo el mundo tiene por qué tener una familia que quiera vivir juntos. O sea, yo me considero una persona normal, pero no quiero vivir con ninguno de mis hijos porque quiero vivir en mi casa independientemente sin tener que estar
está dependiendo de ellos, ¿vale? Porque tienes casa, porque tienes casa. Oye, pues vamos a reunirlo muchas más veces, porque se nos queda parece más bien una asamblea de agrupación política, no un tema social. Hay una agrupación de Podemos, de Más Madrid. Bueno, vamos a ver. Por supuesto. A mí me parece que todo esto, oyéndolo así, desde un total, requiere una organización. Eso, indudablemente. Y bueno, eso era... Yo he venido solo a hablar de la soledad, no a organizar el barrio de... Bueno, vamos a ver, voy a dejar solo algunos mensajes por si se puede, Perdón, ¿querías seguir hablando? Una última. Adelante. ¿Cómo tratamos a las suecas, que sería conveniente tener una radio acá en la zona? O ya existe eso. Una radio, porque conozco un pueblo, una ciudad ahí en Villarcayo, que tienen una radio. Y hay que ver los vecinos cómo van, se manejan de una manera fantástica. Bien, vamos a ver. Yo no voy a contestar a todo lo que habéis dicho cada uno. Adelanto que comparto la mayor parte de las reflexiones y discrepo en otras, pero escucho democráticamente. Y los seres humanos somos fruto de nuestra vida, de nuestra ideología, de nuestra cosmovisión, y no siempre coincidimos, gracias a Dios. No siempre coincidimos porque son todos iguales. Pues la verdad, a mí de Mao me gusta el traje, solo. Bueno, entonces, ¿qué quiero yo deciros? Por si sirve en relación a lo que habéis dicho. Dice Manuel, se necesita voluntad política. Pues como dicen los ingleses, of course. Pero además de que, por supuesto, se necesita voluntad social. Yo sí creo en la capacidad de los seres humanos de organizarse. Si no creyera en eso, no creía en el mundo. Es más, el Observatorio Soledades nace desde la economía social porque un ministerio dice, no tengo recursos para hacer eso en este momento, yo voy a conseguir dinero para reducir la lista de espera. Legítimo. Legítimo. Tú luego puedes coincidir o no puedes coincidir, pero ha habido las organizaciones de la discapacidad y la economía social y del tercer sector que han dicho, pues entonces nosotros lo organizamos. Por poner un ejemplo, es decir, el poder de arriba abajo de las personas es fundamental en una democracia. De abajo arriba, he hecho así, pero lo he dicho al revés. De niña fui disléxica. Entonces está clarísimo que esto hay también que tenerlo en cuenta. A Marisol, de la reflexión de Marisol, quiero deciros una cosa que creo que compartiréis todo. Un defecto de nuestro país, y es un defecto a lo mejor de años de dictadura, no lo sé, pero desde luego es un defecto democrático, y que tiene que ver con algo que os dije, de que los países necesitan altos niveles de consenso en democracia, porque eso da estabilidad y da seguridad. Y es que ahora no hay manera de que se acuerde nada. Pero dejadme deciros que es fundamental para que haya continuidad de políticas. Lo que no puede ser es que en todas las políticas gobierna la izquierda, se hace una cosa, viene la derecha, se cambian todas. No puede ser. Tiene que cimentarse la democracia. Tiene que cimentarse para que determinadas cosas que son importantes, que se evalúan que son importantes, se mantengan, aunque haya alternancia. Esto es algo que tenemos que aprender colectivamente, porque es que la democracia, atención, no se mama. Perdón, se mama. No es cada 4 años meter una papeleta en la urna. Es día a día transformando cosas. Y pondré algún ejemplo. Yo sí creo en el voluntariado como un motor auxiliar de los poderes públicos.
Y por eso, de pronto, se crea el 0,5 del IRPF, para mandar dinero público al tercer sector y al conjunto de las organizaciones para que hagan cosas intercambiando y dialogando los poderes públicos y las organizaciones. Cuando se puso en marcha el 0,5 del IRPF, se crearon comisiones de mayores, Sanidad nos pidió atender al SIDA, cooperación al desarrollo, ayudar a la cooperación al desarrollo, personas con discapacidad, minoría étnica, homosexuales, todo, y juntos discutían para qué se tenía que gastar el dinero. Era para hacer centros de día, era para hacer actividades juveniles, era para tal, y sobre eso se hacía un baremo y las organizaciones sociales cumplían una finalidad social. Bien, en la reflexión de Aurelio quisiera yo decir que es que en democracia también los medios de comunicación tienen que aprender a ser demócratas. Y posiblemente el indicador de democracia, de exigencia de comportamiento democrático de los medios de comunicación es uno de los más bajos en este momento en España. Entonces, pues es que ese es el tema. ¿Y entonces cómo se resuelve? Pues es que a mí cuando me dicen que escuchando un programa basura se alcanzan 4 millones de oyentes, digo, los culpables somos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros viendo esta basura? Es decir, ¿ves cómo somos corresponsables las personas de lo que pasa en nuestro país? Porque esto es una realidad, ¿no? Entonces, a Manuel le diré una cosa, pero en privado. Claro, nos vamos ya. Por eso os lo decía yo antes, porque vine con Más Madrid aquí a esta sala a un acto de campaña que hicieron y que me pidieron que viniera y sabía que había que irse. Vamos a ver, desde luego que vivimos tiempos. Yo he conocido tu país, Suecia, he ido como sindicalista, he ido como responsable política, con responsables políticas, tengo el honor de haber conocido a Olof Palme, de haber participado en un seminario donde estaba Olof Palme, y es que Suecia dedicó el 0,7% de su Producto Interior Bruto a cooperación al desarrollo. Y se dedicó... Y 50 años de socialismo. Y se dedicó... Sí. Hay que respetar al trabajador. Entonces, con ese 0,7, Suecia fue un país que libremente decidió acoger a refugiados, citaste Chile, refugiados, no acoger a inmigrantes. Para eso creó el 0,7. Dijo, yo soy un país pequeño, no puedo acoger inmigrantes, acojo a perseguidos, a refugiados, por el Estatuto y la Convención de Refugio, pero no a inmigrantes. Para eso hago proyectos en los países. Permítame una cosita. Bueno, ya. A pesar de todo, el señor Olof Palme fue funcionario. Bueno, hay más preguntas. No penséis, pero me preocupa el trabajador y como veis que se vamos a dejarlo. Sí, un momentito. Nosotros queríamos, como has hablado antes de cultura, Amapací te quiere regalar una de sus revistas para que nos conozcas un poco. Bueno, perdonad, tenía algunas ideas más, pero como aquí dice...